Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Cada tanto hablamos del tema violencia de género y lamentablemente es un tema que no queda como atemporal porque todas las semanas lamentablemente tenemos distintas noticias de diferentes puntos del país, de distintas provincias. Los últimos casos ocurridos en la provincia de Entre Ríos con un cuádruple homicidio en una localidad y otros 2 asesinatos en Paraná y también en Concordia, marcan obviamente una situación límite, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino otras provincias. Por ejemplo, acá tenemos también estadísticas de la provincia de Salta, por ejemplo, donde en el último año ingresaron 8.418 causas en juzgado de violencia familiar y de género en la provincia de Salta. Estoy dando el panorama de 2 provincias para que nos demos idea de la cantidad de información vinculada a la violencia de género, donde todavía incluso no tenemos estadísticas oficiales, si no fuera por la Casa del Encuentro, que maneja las estadísticas a partir de la publicación en los medios de comunicación, no tendríamos ni siquiera cifras, ¿no? Si bien ahora la Oficina de Violencia Familiar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación empezó a manejar, creo que desde el año pasado, las estadísticas oficiales que ingresan a esa oficina. Patricia Bullrich, a propósito de estos casos en Entre Ríos, dijo que los jueces tienen que tener otra mirada respecto a estos casos, que tienen una mirada muy laxa, que tienen que dejar de pensar que le pegó una cachetada y ya está. Bueno, hemos invitado a un juez que ha tenido, entre otros casos, uno que ustedes seguramente recordarán mucho, el caso de Erika Soriano. Un juez que desde el primer momento ha tenido esta perspectiva de género, esta mirada de género, cuando ni siquiera estaba la figura de violencia de género, no estaba legislada, y lo ha aplicado. Y la verdad, mi sensación, que conozco a este juez desde hace mucho tiempo y cómo trabaja, es que su mirada no está acompañada por otros funcionarios de la justicia, ya sea mujeres o varones. Se lo vamos a preguntar en minutos nada más. Y también Fabiana Túñez para que nos cuente cómo está el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Ella vino acá a propósito justamente del anuncio de este plan. Queremos saber en cuánto está funcionando y qué es lo que todavía falta, porque lamentablemente las noticias no son muy alentadoras. Enseguida vamos a hablar con ellos después de la pausa. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. El
doctor Gabriel Vitali, es titular del Juzgado de Garantías número 8 de Lomas de Zamora, también profesor en Derecho Penal de la Universidad de La Plata. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Lorena. Bueno, hemos hablado del doctor Vitali en su momento por lo que se conoció como la masacre de Wilde, que han estado aquí en el programa, porque obviamente el juzgado tiene distintos tipos de causas, incluso hace unos días también tuvieron allanamientos distintos en Lomas de Zamora vinculados a un arsenal, creo, de armas de guerra, etcétera. Pero bueno, cuando yo lo conozco a usted, usted estaba, recuerdo, tratando varios casos que usted los estaba viendo con perspectiva de violencia de género, que en ese momento no eran justamente, no era un tema que estaba legislado y era difícil encuadrarlo en esa mirada. Uno de los casos, que seguramente ustedes no lo recordarán, fue el de un kiosco. ¿Dónde fue? Que el hombre le había incendiado... Claro, en ese caso en particular, que fue uno de los primeros... Sí. Que cobró notoriedad, fue justamente donde una expareja de esta mujer, luego de incumplir impedimentos de contacto, los cuales habían sido otorgados por el juego de familia, sí, ya había tenido 2 denuncias, una de lesiones y una de amenazas, y la tercera denuncia fue por daño, porque no le encontró en su lugar y le prendió fuego a la moto. Claro, la puerta del kiosco exactamente, la puerta polirrubro donde ella trabajaba. Ahora, yo recuerdo que usted lo dejó, no sé si usted lo dejó privado de su libertad. Lo dejamos privado de la libertad porque, digamos, la idea de la mirada integral sobre la cuestión, sí, era analizar, digamos, que ya había existido intervención por parte del juzgado de familia, ya había existido intervención de fiscalías y de otros jueces para las lesiones y las amenazas, y evidentemente ningún otro mecanismo había servido más que la última posibilidad que tiene, que era la de estar privado de la libertad. ¿Y qué pasó cuando esta medida fue apelada? Bueno, la Cámara lo sostuvo durante un mes y un poco más, luego determinó ciertas pericias y al mes y medio le otorgó la excarcelación y pudo recuperar la libertad, pero no se volvieron a repetir los hechos de violencia. Bueno, eso es importante, porque recuerdo en ese momento, que yo no sé si todavía había pasado el caso de Erika Soriano, no, usted lo tenía, todavía no. La explicación suya fue esta, es decir, utilizar esto frente a los datos que tenemos como una manera para prevenir lo que se ve venir, que no tiene que ver con la idea de justicia preventiva, digamos así, suelta, sino porque hay herramientas para que uno piense que va a ocurrir lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando uno hace una restricción de hogar, justamente es porque uno piensa que está en peligro la seguridad de la mujer en base a los datos que tiene. Estos datos estaban. El caso Erika Soriano, cuando usted detuvo a Lagostina, la Sala Tercera le dio la libertad porque no estaba comprobado justamente que Lagostina era el asesino, porque no estaba el cuerpo. Prácticamente planchó la causa, luego se pudo levantar la causa, ustedes pudieron seguir trabajando en esto y ahora está detenido. Sí, está detenido nuevamente, se siguió investigando dentro de los parámetros que había establecido la Cámara. Digamos, seguimos con la idea de que no es necesario el cuerpo a los efectos de determinar la muerte de una persona, sino, digamos, realizar el esfuerzo de intentar, de visualizar de manera integral todos los hechos y todas las pruebas que existen, objetivas, testimoniales, pericias, teléfonos. Y con ello, digamos, rearmar la historia. Para nosotros, por lo menos en la etapa que nos toca, que es la primera, entendemos que hay elementos como para imputarlo a él y de determinar que él fue uno de los autores del hecho. Bien, este es un poco, digamos, son 2 ejemplos, hay muchísimos más, el caso Fátima Catán también, la Fiscalía se negaba a investigar el delito como homicidio, no existía la figura de femicidio en ese momento, sí, y decía la Fiscalía que era averiguación de causales de muerte. Exactamente. Bien, se quería archivar y usted aceptó el pedido del abogado de la víctima a través de particular damnificador de recaratular la causa y notificar a la pareja que era imputado y no testigo, ¿no? Bien, este fue un caso de la chica embarazada que en el año 2010, como consecuencia de graves quemaduras que sufrió provocadas por su pareja, no sé si ustedes lo recuerdan, durante una pelea en la casa que compartían, ella muere y esto ocurrió en Villa Fiorito. Martín Santillán, de 35 años, recibió un veredicto condenatorio, ¿no? Un fallo unánime en el Tribunal Oral número 4. Ustedes saben que cuando esto llega a un tribunal oral depende mucho del trabajo de instrucción. A propósito del trabajo de instrucción, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hace unos días, a propósito de los casos de Entre Ríos que mencionaba al comienzo del programa, esto decía, lo invito a escucharlo, doctor, sobre la justicia.
tema muy serio, muy grave, una situación de enorme violencia contra las mujeres. Lo más importante de todo, que las mujeres denuncien inmediatamente. Tienen una agresión, un padre o un novio, una persona cercana que es violento con ellos o con sus hijos, y que lo haga de manera inmediata, porque el problema es que esa primera violencia es lo que nos puede marcar la conducta de esa persona. Segundo, sí, jueces que entiendan que esto no es un bueno, le pegó una cachetada, Claro. Sí, forma parte de las relaciones humanas, el tipo de educación que se le quiere dar a los hijos. Bueno, todo esto muchas veces es condenado por algún juez, no todo, por supuesto, de una manera muy laxa, y bueno, terminamos como terminamos. Claro. Bueno, ahí está, jueces que tienen una mirada muy laxa, luego terminamos como terminamos, critica justamente la laxitud de una parte del sistema judicial a la hora de pronunciarse sobre las denuncias de violencia de género. ¿Usted coincide con esto? Yo lo que pienso que en realidad me parece que nosotros hoy en el siglo XXI debemos hacer un esfuerzo en interpretar las situaciones que nos toca juzgar y que llegan a nuestros estrados, y que investigaciones que llevan adelante el Ministerio Público Fiscal y que cuestionan la defensa. O sea, nosotros debemos pensar que no todo puede ser analizado bajo la óptica simplemente de un delito de un tipo penal, y que las complejidades de las relaciones de este siglo y ya desde el siglo pasado nos exigen un esfuerzo y una mirada que tenga que ver con políticas públicas, que tenga que ver cómo solucionamos el planteo penal que venga al juzgado, y obviamente de la participación de otros actores, como tiene que ser el juzgado de familia o como tiene que ser las políticas públicas municipales y provinciales con nombre y apellido. O sea, qué municipalidad, qué provincia específicamente puede llevar adelante este tema. Nosotros lo hemos intentado. Sí, pero la sensación que uno tiene es que, digamos, hay tantas miradas como tantos jueces. Y eso hay un punto donde no está bueno, porque, digamos, obviamente que todo es discrecional y más tratándose de la justicia, pero los casos de violencia de género me parece que son cada vez más evidentes, y no veo una mirada unánime por parte de los jueces. Sí, el Poder Judicial es el núcleo duro de los tres poderes del Estado, sí, por determinadas características, y en sí creo que tal vez uno de los principales puntos es que cotidianamente debemos hacer una autocrítica de la gestión que estamos llevando adelante, digamos. Si nosotros pensamos que está todo bien y que nuestro quehacer no acepta ningún tipo de crítica, bueno, habrá que sustentar esa hipótesis. Los que pensamos que tenemos que revisar cotidianamente nuestras prácticas, porque la realidad nos cachetea cotidianamente, y ver qué podemos hacer para mejorar nuestro servicio de justicia y garantizar esto a la víctima como al imputado, porque ciertamente que la víctima tenga derechos en el proceso es algo que venimos pregonando hace más de una década, y ubicarla en el mismo espacio que el imputado es una situación que no solamente lo planteamos desde el punto de vista jurisdiccional, sino que obviamente tenemos soporte internacional y nacional para poder sustentarlo. No, absolutamente. Ahora, en el caso de las mujeres, yo no sé si usted coincide con la mirada que tal vez da a entender Patricia Bullrich, y que muchos podemos tener, es que hay una cierta mirada machista todavía de la justicia para con estos casos, ¿no? Sí, en realidad la cultura es machista. Sí. Nosotros tenemos una cultura machista y repercute, por supuesto, en el Poder Judicial y repercute en resoluciones que tenemos cotidianamente. Entonces, eso se está revirtiendo. Si nosotros miramos hoy, 10 años atrás, hemos avanzado. Si miramos hoy en día, si hacemos una foto de lo que ocurre hoy en día, nos falta mucho por delante. En el caso de Erika Soriano, mi sensación era que usted estaba bastante solo, como para probar el femicidio, para probar el crimen primero, porque no había cuerpo, y luego para probar que ella era víctima de violencia de género. Sí, nosotros en realidad lo que hicimos era que existía una contextualización de violencia y intentamos comprobar de acuerdo a todos los elementos que existían alrededor, digamos. Esto ha sido en algunos momentos muy criticado y en otros momentos acompañado por algunas organizaciones sociales. No lo dudo eso, y por familiares también de víctimas y organizaciones sociales. De hecho, bueno, Fabiana Túñez, que va a venir ahora, ella puede dar cuenta de todo esto. Pero digo, ¿quién lo criticó?
¿Quién lo ha criticado? Yo no lo dudo que gran parte de la sociedad, pero dentro de la justicia... Sí, sí, bueno, uno digamos, cuando toma resoluciones es criticado dentro de la justicia. Sí, y ya está acostumbrado, ¿no? Y en realidad más cuando toma una posición que expone el quehacer de la justicia. Entonces, digamos, la explicación es por qué ocurre esta situación. En realidad me parece que lo más importante es que en el caso que usted señalaba del daño que cuando se prendió cuando se había cometido, cuando se había prendido fuego esa moto. Sí, el caso del en ese kiosco, momento, digamos, no había 2009, 2010, 2008, no existía una mirada de género en las resoluciones. Nosotros simplemente lo conversamos en ese momento, de decir, este es un caso de daño, pero en contexto de violencia, porque simplemente, digamos, no es un daño más, no es que se prendió fuego una moto porque chocó contra un automóvil o como represalia de una salida de un espectáculo deportivo, no. El daño producido fue como consecuencia de no haber encontrado a su víctima en su lugar de trabajo y luego de haber realizado en otra causa lesiones y en otra causa amenazas. Entonces, nuestro deber porque somos funcionarios y magistrados y ejercemos un servicio de justicia tenemos que atender y esforzarnos para poder comprender esa situación. A mí me preocupa que hoy en día seamos de los espacios menos creíbles, de los poderes menos creíbles, conjuntamente con la policía, a los efectos de dictaminar, digamos. Me preocupa eso y en realidad no me interesa revertirlo, sino que me interesa bajar el índice de error que tenemos a los efectos de que la gente, tanto imputados como víctimas, sienta que realmente intenta de hacerse justicia en cada uno de esos casos. Bueno, a mí lo que me pasa es que hablando en general con jueces de distintas instancias, encuentro, por un lado, esta mirada inquieta, preocupada, como también los periodistas la tenemos que tener y los funcionarios políticos también, y por otro lado encuentro la mirada que la ley dice esto, ¿no? Entonces yo me imagino, por ejemplo, que en el caso de Erika Soriano, usted... otros colegas, no sé si lo habrán dicho directamente, habrán dicho, ¿por qué quieres ir más allá? Ya con esto está, ya con esto te lo cubre la ley. O sea, usted si quería, no hay cuerpo, quedas, y ya estaba, como en el caso Fátima, también, averiguación de causales de muerte. ¿Quién le iba a iniciar a usted el juicio político? Nadie. Porque la ley lo cubría esto. Sin embargo, tanto como lo veo en usted, lo veo en un montón de fiscales y otros funcionarios de la justicia que van más allá, por más que estén cubiertos y que la ley, la letra los cubra, van más allá, van en búsqueda, no quiero hablar de verdad, porque la verdad podemos entender que es una construcción, van en búsqueda de un esclarecimiento del hecho y van con otra mirada respecto a de justicia, de la justicia. Sí, yo creo que en realidad nosotros replico esto que decís vos con el esfuerzo que tenemos que hacer cotidianamente para poder comprender lo que está pasando. Si lo pudiera resumir, te diría humanizar la justicia. Sí. O sea, humanizar la justicia significa poder atender con nuestro mayor esfuerzo a las víctimas y a los imputados, por más que terminen causando insomnios en varios de los compañeros que integramos el juzgado de garantías, pero en sí lo que nos plantea es decir, tenemos algo más para resolver, hay algo más, hay algo que no vemos. O sea, ese esfuerzo cotidiano de humanización repercute en esta ocasión que tiene que ver con género, en otras ocasiones con violencia familiar, en otras ocasiones con como la masacre de Wilde, que no tenía que ver con género, pero que se llegó. ¿Cuántas veces estuvo este caso, la masacre de Wilde, en serajusticia.net? La tienen toda detallada. Fue un caso que estaba por morirse. ¿Cuántas veces estuvo por caerse la causa? Sí, exactamente. Y la Corte en ese caso me la dio. Y en un año nosotros no solamente pudimos procesar a todas las personas, encontrar una persona que estuvo prófuga durante más de 20 años y elevarla a juicio. Ambas causas están elevadas a juicio. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Lo voy a invitar en un tiempo para ver si podemos hablar más allá de la perspectiva de género, ¿no? Todo lo que falta. Y bueno, y el adelanto de todo lo que falta, obviamente, nos lo va a dar ahora Fabiana Túñez, que está coordinando ahora este plan integral para luchar contra la violencia de género a nivel nacional. Enseguida, después de la pausa. Bueno,
Bueno, estamos con Fabiana Túñez, que fue la fundadora de la Casa del Encuentro, pero que ahora tiene un cargo a nivel nacional. Y Fabiana, vos estuviste aquí a propósito, justamente como presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. En ese momento los anuncios fueron varios y bueno, estaban previstos en el tiempo. ¿Cuánto se cumplió de esto? ¿Cuánto se hizo? Bueno, el plan en principio era 2017-2019, pero hubo un montón de medidas que ya se están empezando a concretar. Por ejemplo, se está haciendo la prueba piloto de las tobilleras con geolocalización, que obviamente al incluirse tecnología hay que hacer una serie de ajustes para verificar el correcto funcionamiento, porque no te olvides que después el Estado va a tener que comprar las tobilleras para todo el país. Entonces se está haciendo... Las tobilleras son, las traen de afuera, ¿no? Sí, las tobilleras son de afuera, tienen una geolocalización, se monitorea al agresor que tenga una medida cautelar de no acercamiento. ¿Y el botón de pánico que se está implementando en varios municipios? El botón de pánico tiende a desaparecer. Bien. Lo que vamos a instaurar es un aplicativo que va a tener la mujer en su celular, que con solo sacudir el teléfono se van a disparar 3 teléfonos de ayuda. Sí. Uno de ellos es el 144, pero que a su vez va a estar conectado con la tobillera, con lo cual en tiempo real ella va a poder saber cuándo el agresor se está acercando. Pero algo muy importante de la tobillera, que tiene que ver con que cuando él viola la medida cautelar, automáticamente lo tienen que detener. Y automáticamente eso pasa a formar parte de la causa, porque hasta ahora la medida de no acercamiento es un papel. Claro. En cambio, de esta forma queda registrado en qué momento él violó la medida de no acercarse a esa mujer. Bueno, es un papel, por ejemplo, el caso que ocurrió hace ya varios días, un par de semanas en Entre Ríos, el papel llegó en el momento que estaban enterrando a la víctima. Y esto, bueno, el caso Alderete en Salta, por ejemplo, que es un caso donde una de las chiquitas que el padre, guión asesino, intentó matar, Vanina sobrevivió, él creyó que estaba muerto, mató a sus 2 hermanitos y a la mamá, y cuando le llega la notificación del cerco perimetral ya estaban todos muertos, ¿no? ¿Coincidís, Fabiana, con lo que dijo Patricia Bullrich? Yo creo que... De la mirada laxa, más allá de que los jueces, digamos, son la parte más dura, pero son también, digamos, no son los únicos responsables, ¿no? Digamos, hay un poder político que también tiene que accionar frente a esto y la fuerza de seguridad. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, las diferentes fuerzas que intervienen desde los estados. Y no cabe duda que no solamente lo dijo Patricia Bullrich, también lo dijo Hayton de Nolasco, instando a los jueces a que tengan una mirada de género en las sentencias, en la mirada de tomar las denuncias. Evidentemente hay mucho para ¿Hay trabajar. mirada de género en los jueces? Hay algunos que sí, la gran mayoría hay mucho por trabajar y por eso hay diferentes iniciativas, como por ejemplo la de... La iniciativa que está haciendo la Fundación Avon con el Instituto de la Justicia. Con el Instituto de la Justicia y Fundación Avon, que bueno, hicieron realmente un capítulo interesante de la cruzada contra la violencia de género en la provincia de Tucumán, porque esto viene a cuenta de concientizar a distintos sectores de la sociedad, entre ellos los medios de comunicación, sobre el tratamiento de los casos de violencia de género. A mí me invitaron, muchas gracias por la invitación. Bueno, y en ese sentido, dentro del plan, para abonar esto que está planteando Patricia Bullrich, que plantea Hayton de Nolasco, tiene que ver claramente con la obligatoriedad de capacitarse a jueces, fiscales, a efectores de justicia, a efectores de educación, a efectores de salud, a las fuerzas de seguridad, fundamental, porque muchas veces la fuerza de seguridad va a la mujer a hacer la denuncia por violencia psicológica, que está contemplado en la ley y que tienen la obligación de tomar y no le quieren tomar. Bueno, eso es lo que pasa, se recibe una denuncia y no saben cómo tratarla. Exactamente, por eso es que se está instaurando en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, la obligatoriedad de este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque los jueces, los fiscales, los abogados, tienen que saber que, por ejemplo, si hay una medida cautelar de no acercamiento de esa mujer, no se puede, por el otro lado, dictar una medida de negociación para un régimen de visitas.
Porque entonces tenés casos como uno de los casos de Entre Ríos, donde a la mujer le vencía la medida perimetral y por el otro lado le dio otro juez un régimen de visitas con los hijos. Sí. ¿Cómo terminó la historia? Lamentablemente ya sabemos cómo terminó. Sí. Entonces, esto es lo que falta, una mirada integral de la problemática de la violencia de género. Bueno, recién lo escuchamos al juez Vitale, ¿no? Exacto. Que tiene una mirada integral, pero que de pronto, si va a Cámara, ya los 3 jueces de Cámara no tienen esta mirada integral y dejan en libertad al hombre que termina matando o que mató y todavía no se pudo esclarecer el caso. Fabiana, ¿hace cuántos años que estás con la lucha contra la violencia de género y la lucha para que se visibilice esto? Te lo digo bajito, Dale. Hace mucho, más de 20. Bueno, ¿qué te pasa día a día o semana a semana cuando te enterás de casos como los que pasó en Entre Ríos o como los que va pasando día a día, ¿no? En cada provincia. Yo, lamentablemente, les pido disculpas a todas las víctimas de violencia de género y familiares porque no me puedo acordar de la cantidad de casos que conté ayer o antes de ayer por la cantidad que son. Bueno, la realidad es que cada femicidio para mí es como un dolor en el alma muy grande porque llegamos tarde. Y ahora que estoy desde el Estado, desde la función pública, donde soy funcionaria, me renueva todos los días la presión de poner el plan en marcha en cada una de las provincias. Por eso le estamos pidiendo la adhesión al plan de cada uno de los gobernadores, porque nosotros además tenemos un país federal. Claro. Y en ese país federal... ¿Las provincias adhieren o no adhieren? Claro, tienen la potestad. Necesitamos la adhesión al plan, de hecho la estamos teniendo por suerte, pero hay que redoblar el trabajo, pero también como sociedad tenemos que redoblar el trabajo. Aquel varón que no es violento, tiene que hablarle al otro varón, a decirle que la mujer no es una cosa, no es un objeto, que cuando una mujer dice no, es no. Claro. Y entonces todo esto que tiene que ver con esta cultura de la cual hablabas muy bien vos, Lorena, que tiene que ver con la cultura de la mujer como un objeto, como una cosa, es lo que tenemos que deconstruir desde el Estado con política pública y asumiendo nuestras responsabilidades, pero como sociedad también. Gracias, Fabiana. Gracias a vos. Tienen más información sobre el plan, sobre las estadísticas y las provincias que todavía no adhirieron a este plan de erradicación de la violencia de género y los casos que hablamos con el juez Vitale en nuestra página serajusticia.net, www.serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chau.